Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿dónde hemos quedado? En la parte de el descenso de gradiente, ¿no? Entonces lo que teníamos era descenso de gradiente. Para nuestra red neuronal de una capa oculta. Tal vez. Entonces espero que hoy va a ser la última clase así en la que vamos a ver fórmulas y así cosas un poquito densas. Vamos a seguir viendo obviamente fórmulas y algunos aspectos matemáticos, pero no va a ser tan denso como ha sido hasta ahora, ¿no? Entonces eso es lo más bonito. Pero lo mejor es que todo lo que hemos hecho hasta ahora va a ser completamente válido para lo que veamos en el futuro, ¿no? Entonces lo que teníamos era esto de acá. Primero, para entrenar nuestra red, ¿no? Para el entrenamiento. Hemos definido dos pasos fundamentales. Primero es la pasada hacia adelante, el forward pass, ¿no? O el forward propagation. Forward propagation. Y luego teníamos el back propagation, que es la pasada hacia atrás. El back propagation. Ya, perfecto. Entonces tenemos nuestro forward propagation, nuestro back propagation. ¿De qué pasos se compone nuestro forward propagation? Es básicamente una secuencia de pasos en la que calculamos las activaciones, ¿no? Las operaciones lineales y las activaciones no lineales en orden, ¿no? Desde la capa desde las primeras capas hasta las últimas capas, ¿no? Entonces vamos a poner este colorcito. Lo que tenemos son los siguientes. Primero calculamos los zetas de la capa 1, que va a ser igual a los pesos de la capa 1 multiplicado por x, que es la entrada, más b de la capa 1. Luego podemos calcular las activaciones de la capa 1, que va a ser igual a mi función g, que es mi función de activación de la capa 1, aplicada a los zetas, estos valores z de la capa 1, ¿no? que son los valores obtenidos de esta operación lineal. Y luego continuamos con lo que es la capa 2. Entonces primero calculamos los zetas de la capa 2, y esto es igual a los pesos de la capa 2 multiplicados por las activaciones en la capa anterior, más los bias en la capa 2, ¿no? Y al final calculamos las activaciones en la capa 2, que vienen siendo igual a mi predicción, o mis predicciones, ¿no? Que va a ser igual a simplemente la función de activación de la capa 2 aplicada en los zetas de la capa 2. Y listo, ¿no? Esta es la pasada hacia adelante. Le decimos forward propagation porque estamos yendo desde x, que es la entrada, ¿sí? Hasta y sombrerito, que es la salida, ¿no? Entonces por eso se llama forward propagation. Y una vez calculamos esto, ya podemos calcular, podemos hacer la pasada hacia atrás, el back propagation, ¿no? Y en este caso las fórmulas que teníamos eran simples, ¿no? Teníamos esta matriz de z de la capa 2, que va a ser igual a las activaciones en la capa 2 menos las salidas
¿no? Luego viene lo que es la gradiente, ¿no? En este caso esto no es un vector, es una matriz, ¿no? Gradiente de los pesos con respecto a los pesos va a ser igual a 1 sobre m de gradiente de z con respecto a z2 multiplicado por las activaciones de la capa 1 traspuesto, ¿no? Esta es la gradiente de los pesos. El gradiente del bias en la capa 2 va a ser igual a 1 sobre m por la sumatoria, ¿no? La sumatoria vamos a definirlas como una función sum de z en la capa 2. ¿Sí? Ya. Y luego lo mismo hacemos para los pesos en la capa 1, ¿no? Lo que vamos a tener al final es lo siguiente. Vamos a tener dw con respecto a los p. No, primero z, ¿no? Necesitamos hallar primero la derivada con respecto de z en la capa 2, perdón, en la capa 1. Que va a ser igual a, y esta es una cosa un poco larga, ¿no? Es los pesos en la capa 2 traspuesto por dz en la capa 2, esto multiplicado elemento por elemento con g1'. Sí, esta es la derivada de la función de activación de la capa 1, ¿no? Aplicado en z de la capa 1. Ya. Y luego el bias es algo, este es de z, tenemos que hallar de w en la capa 1. Esto es algo mucho más sencillo, entonces 1 sobre m de z a la capa 1 x traspuesta. Es muy similar a esta de acá, ¿no? Y db va a ser igual a 1 sobre m, esto obviamente la capa 1, por la sumatoria de dz capa 1, ¿no? Tenemos que aquí hacer algunas consideraciones. Esta sumatoria es solamente sobre, si no me equivoco, las columnas, ¿no? de esta matriz, porque recuerden que dz es una matriz, ¿no? Entonces dw de la capa 1 nos va a dar un vector del tamaño de las neuronas, ¿no? de esa capa. Muy bien. Ya. Entonces hasta aquí es básicamente lo que es nuestro algoritmo para lo que es la retropropagación, ¿no? Entonces parece un poco complicado, pero en realidad lo que aquí más me interesa es que todas estas son operaciones de matrices, ¿no? Entonces aquí, antes de continuar en lo que es el backpropagation, fíjense que, ¿por qué se llama backpropagation? Porque vamos al revés, ¿no? Vamos desde las salidas, desde nuestras predicciones, que son las activaciones en la última capa, hasta las entradas, ¿no? Que fíjense, acá está la entrada, ¿no? X, hasta nuestras entradas. Entonces vamos de un lado hacia el otro, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a ver más o menos cómo se continúa con esto, o cómo visualizamos esto en función del grafo de cómputo, ¿no? Entonces el grafo de cómputo, ¿qué va a ser? Ya lo habíamos dibujado antes, pero vale la pena volverlo a ver, ¿no? Entonces en esta parte, ¿alguien tiene alguna consulta? Lo que habíamos visto la anterior vez.
Entonces, bueno, si no hay consultas, esta es nuestra implementación vectorizada, ¿no? Ya, muy bien. Entonces veremos un cachito lo que es el grafo de cómputo y luego vamos a ver, ya vamos a avanzar al siguiente tema, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a borrar todo y aquí decimos, vamos a ver nuestro grafo de cómputo. Grafo de cómputo para nuestra red neuronal de una capa oculta, ¿no? Entonces, en el grafo de cómputo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre es cuáles son las entradas, ¿no? ¿Qué es lo que nos están ofreciendo para realizar las operaciones? Entonces, lo primero que tenemos en las primeras capas son tres cosas, ¿no? Tres variables que cambian. Bueno, una de ellas no cambia, que es nuestra entrada, ¿no? Que es la matriz de entrada. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. En la primera capa lo que tenemos es nuestra matriz X, ¿sí? O de forma más sí, básicamente X, ¿no? X, nuestra matriz X. Tenemos los pesos de la primera capa. Y luego tenemos el bias en la primera capa. Estas son nuestras variables. Tienen que entender bien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a almacenar esto, X, W y B en la memoria. Y lo va a tener un valor desde el inicio, ¿no? X obviamente va a ser mi dataset, mi matriz de entrada. W y B, recuerden que lo inicializo con valores aleatorios, ¿no? Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Estos tres elementos, estas tres variables van a entrar a una operación, que en este caso es la operación lineal Z, ¿no? Tenemos nuestra operación lineal aquí Z en la capa 1, que va a ser igual a, y ustedes ya ubican esto, W en la capa 1 por X, ¿no? Más B en la capa 1. Ups, esto está mal. Más B en la capa 1, ya. Entonces estos tres entran acá y se hace esta operación, ¿no? Entonces el grafo de cómputo nos dice qué operaciones estamos realizando con nuestras variables o nuestros datos. Luego de esto, lo que yo tengo es otra operación y esta es la aplicación de la función de activación no lineal. Entonces acá tengo mi otra operación, que es la aplicación de la función no lineal. Entonces voy a tener mis activaciones en la capa 1, que van a ser igual a G de las z de la capa 1. Y listo, ¿no? Con esto he terminado las operaciones en la primera capa y aquí ya tengo mis activaciones en la capa 1. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa. Y luego con esas mismas activaciones voy a iniciar otra operación, pero tomen en cuenta algo, ¿no? Voy a cambiarle de color a esto para la segunda capa. Esta operación también va a considerar nuevas variables. Y estas nuevas variables son W en la capa 2 y B en la capa 2. Entonces esto entra aquí. Y esto también entra aquí. ¿Sí? Estas dos nuevas variables. Tengo mis activaciones y W y B. Y con esto voy a realizar mis activaciones lineales, ¿no? Z en la capa 2, que va a ser igual a W en la capa 2 por A en la capa 1 más B en la capa 2. Pequeñita salida de eso, pero ya ubican. Y al final de esto le voy a aplicar la función no lineal, que va a ser en este caso es G. Este G es G de la capa 1, ¿no? Mi activación de la capa 1. En este caso tengo mis activaciones en la capa 2, va a ser igual a G de la capa 2 aplicado a Z en la capa 2.
Y al final de esto voy a calcular la función de costo, ¿no? Entonces tenemos nuestra función L, que también se puede denominar función de pérdida. Y tenemos acá que va a ser nuestra L de las activaciones en la capa 2. Depende de las activaciones y las salidas, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí nada nuevo, no solamente estoy describiendo lo que ya habíamos visto en forma visual, ¿sí? Ahora lo interesante de acá es ver cómo fluyen los datos, ¿no? Fíjense que de aquí lo que a nosotros nos interesa, lo que más nos interesa y de lo que se trata el entrenamiento de una red neuronal es de encontrar estos pesos W y B en cada capa que hagan que mi función de costo sea mínima, ¿no? Igual que en la regresión logística, tenemos que variar de alguna forma estos pesos, modificarlos, ¿sí?, en cada iteración, de tal manera que este costo que nosotros obtengamos al hacer una predicción sea el menor posible, ¿sí? Esa es nuestra tarea, esa es la única tarea que tenemos que hacer para entrenar una red neuronal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Es encontrando cómo es que varía, ¿sí?, cómo es que varía esta función de costo, cómo varía en función de mis pesos, W sub L y B sub L, ¿no?, en cada capa. Entonces yo varío los pesos y mi función de costo va a variar. ¿Entienden? Esa es la intuición. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener aquí en el eje el grafiquito que ya habíamos visto antes. Voy a tener aquí, para un valor de W, esto es W, ¿ya? Entonces W, y esta es la función de costo Z, ¿no? Total. Entonces, para un valor de W, yo voy a tener, digamos acá, voy a tener un costo asociado J, ¿no? Para otro valor de W, digamos acá, voy a tener otro costo asociado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para otro valor de W que está acá, voy a tener otro costo. ¿Sí? Ahí. Y en algún lugar de estos es que yo tengo el W óptimo. Entonces, lo que yo intento hacer es justamente encontrar ese punto. Entonces, tengo mi función de costo, que en el mejor de los casos es así, ¿no? Convexa. Y en el mejor de los casos también, yo solo voy a tener un valor mínimo. Si este es el valor mínimo, el óptimo. Y este valor mínimo tiene obviamente asociado este valor de costo mínimo, este sería nuestro Jmin, tiene un Wmin, ¿sí? Entonces es la única tarea que nosotros hacemos al entrenar una red neuronal. Y en general cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado, ¿no? Todos los algoritmos de aprendizaje supervisado cuentan con una especie de medida del rendimiento que es la función de costo. Y lo único que hacemos es minimizar esa función. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá en esta gráfica? Ustedes saben que en cuestión de optimización, si tenemos una función continua, los máximos y los mínimos se dan cuando la derivada de esta función con respecto a la variable independiente es igual a 0, ¿no? En estos puntos tenemos los valores límite, ¿no? No los valores límites, sino los máximos o los mínimos. ¿Ok? Entonces la idea detrás de todo esto es que en este tipo de funciones de una red neuronal, obviamente nunca se va a ver así de bonito, ¿no? Nunca va a ser así como una función cuadrática. Siempre va a tener variaciones. En general lo que hacemos es esto, o sea, las funciones, digamos que en una dimensión es una cosa así, ¿no? Y es bien difícil encontrar lo que es el mínimo global. Este es el mínimo global. ¿No ven?
Cuando ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Tenemos varios mínimos locales. ¿A qué me refiero con mínimos locales? Es a puntos dentro de la curva cuya pendiente es 0, ¿no? En esencia son mínimos, ¿no? Son valores mínimos, pero son locales. ¿Por qué? Porque hay uno que es todavía más mínimo. Ese es el mínimo global, ¿no? Entonces nuestro objetivo siempre es llegar acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer todo lo que sea posible para llegar acá. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos en un mínimo global y no estamos en un mínimo local? Lo que hacemos es evaluar el resultado de la red, el error de la red. ¿Ok? Entonces, como ustedes se han dado cuenta también en la parte de la regresión lineal, nosotros hemos dibujado dos gráficas, ¿no? Dos gráficas que eran muy interesantes, que una era... una era la función de costo en función del tiempo, o sea, bueno, no en función del tiempo, sino en función de las iteraciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner evaluación, ¿ya? Es evaluación. Evaluación. Vamos a tener... vamos a tener aquí en una cosa grande. Tenemos aquí nuestra función de costo. Y aquí hemos dibujado la gradiente, ¿no? La derivada. Que es la pendiente de esta curva, ¿sí? Esta es la curva de la función de costo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener... Ups, esta es la función de costo. Y este es el valor de la derivada de la función de costo. Entonces esto es la derivada de j con respecto de w, ¿no? Y acá lo que tenemos es el número de iteraciones, ¿sí? De iteraciones, o sea, de repeticiones de nuestro algoritmo de descenso gradiente. Entonces se han dado cuenta que nuestra función de costo al principio es muy elevada, ¿no? Vamos a dibujar esto de otro colorcito. Al principio es muy elevada, ¿sí? Es bastante alta. ¿Por qué? Porque hemos iniciado nuestros pesos en un valor completamente aleatorio. Podría estar acá, digamos, ¿no? O más arriba incluso. Entonces es muy elevado. Entonces al hallar las derivadas de esta, en el caso de la regresión lineal, que funciona exactamente igual en el caso del backpropagation, recuerden que hallamos la derivada de w sub 2 y también la derivada con respecto de b sub 2, ¿no? Y luego hallamos lo mismo acá, ¿sí? Con respecto de w sub 1 y con respecto de b sub 1. Entonces estas dw y db nos están diciendo la pendiente, ¿no? la variación que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la primera iteración vamos a tener un valor de costo muy alto, ¿sí? Entonces, como este valor de costo es muy alto, imagínense que... Voy a borrar esto y voy a dibujar algo un poquito mejor, ¿ya? Imagínense que nuestra función de costo, con respecto en una sola dimensión, obviamente, es algo así, ¿ya? Entonces vamos a tener, qué sé yo, un mínimo local y un mínimo global, ¿no? Tienen que notar que en un punto tenemos el mínimo global, que este es el que queremos encontrar, y aquí tenemos un mínimo local, que este no nos sirve, ¿no? Porque hay otro mejor. Nosotros queremos el óptimo, ¿sí? Entonces aleatoriamente inicializamos w en la primera iteración y vamos a empezar acá, digamos, ¿no? Vamos a empezar acá. ¿Sí? Ahí es nuestro primer w. Entonces fíjense que acá la pendiente es bastante pronunciada, ¿no? La pendiente es bastante pronunciada. Por tanto, como esa pendiente es bastante pronunciada, recuerden que los pesos se actualizan con este criterio, ¿no? Es w igual a w anterior menos alfa por dw, o sea, la variación del costo con respecto a los pesos, ¿no? Fíjense, este valor de pendiente, como ven acá, va a ser grande. Obviamente este valor va a ser bastante grande. Entonces w menos un valor bastante grande, la variación va a ser bastante significativa, ¿no? Entonces va a avanzar un buen trecho. Es por eso que a medida que avanzan las iteraciones, el error disminuye de manera dramática, ¿no? De manera dramática. ¿Sí?
Entonces volvemos a hacer la misma operación y aquí la pendiente sigue siendo pronunciada, pero no tanto, digamos, como en este punto. Entonces vamos a avanzar otro buen trecho y nos vamos a acercar al mínimo. Entonces aquí vamos a tener un nuevo punto por aquí, ¿no? En la siguiente iteración. Pero si nosotros avanzamos un poco más en este punto, fíjense que ahí la pendiente ya no es tan pronunciada, ¿no? No es tanto como esta, digamos, que era bien empinada. Y además que estamos muy cerca ¿cómo se dice esto? A este mínimo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a saltar, imagínense que vamos a saltar por aquí, ¿no? Por aquí, vamos a llegar aquí. Entonces nuestro pendiente va a estar en el otro sentido, ¿sí? Entonces, aún así, el valor del error va a ser un poco menor, el valor del costo. Pero ya no va a haber tanta variación, ¿sí? Entonces, como está en este otro sentido, nos va a decir tienes que irte a este lado, ¿sí? Tienes que venir con esta dirección. Entonces vamos a aparecer aquí. Entonces, aquí la pendiente va a ser también pequeñita, pero nos va a decir tienes que irte a este lado. Y así, y vamos a llegar a converger a este punto, ¿sí? En este mínimo vamos a llegar a converger. Entonces, todo esto se va a estabilizar y va a cambiar muy poco, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra curva de... Esto en Machine Learning se le denomina la curva de aprendizaje, ¿no? La curva de aprendizaje es básicamente una función del costo en función del número de iteraciones de entrenamiento, ¿no? Mientras los pasos de entrenamiento. Entonces, esta es la forma que tiene nuestra curva de aprendizaje, no es una cuestión más o menos así exponencial. Ya. ¿Y qué es lo que está pasando con la derivada? ¿No? La derivada en este caso va a empezar en un valor negativo, va a llegar un momento en el que va a estar positivo. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Tengo que borrar esta parte de aquí y subirla más arriba, ¿no? Subirla más arriba. Porque si no, no va a entrar el grafiquito. Vamos a hacerlo más gruesito. Ya. Ahí. Entonces estas son mis iteraciones, ¿no? Mis iteraciones. ¿Y qué va a pasar con la pendiente? Con la pendiente en la regresión lineal, y también va a ocurrir lo mismo en una red neuronal, pero en una regresión lineal este caso no existe, ¿no? En una regresión lineal, por teoría de la matemática que algún día si quieren les puedo explicar, siempre es una función convexa y siempre hay un solo mínimo, ¿sí? Un mínimo global. Eso en regresión lineal ya está probado, comprobado o le ha disacramentado, ¿sí? Solo existe uno. Incluso en la regresión lineal ustedes pueden hallar este punto de forma analítica, ¿sí? No de forma aproximada como esto. Pueden agarrar un conjunto de matrices y hallar la respuesta de forma analítica. Es posible. En este caso no es posible, ¿no? Porque nuestra función no es convexa, tiene varios mínimos. Entonces, ¿qué va a pasar con la gradiente? ¿Sí? La gradiente, a diferencia de este J, ¿qué va a pasar? Empieza con un valor negativo, ¿no? Una pendiente negativa, entonces va a comenzar con una pendiente muy pronunciada, ¿sí? Y a medida que vayan pasando las iteraciones, esta pendiente se va a ir disminuyendo, este es 0 por si acaso, ¿no? Y fíjense que va a llegar un punto, recuerden que llega acá, donde la pendiente es positiva. Entonces va a haber lo que se denomina un sobresalto, ¿no? Un sobresalto, un overshoot, y luego va a tender a converger a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto la derivada es 0. En este punto de acá, que es el mínimo local, la derivada es 0. ¿Sí? La pendiente es 0. Entonces aquí J' es igual a 0, ¿no? Y así. Esto es lo que hemos visto en la regresión lineal, ¿recuerdan? En el entrenamiento de una red neuronal van a ver algo bastante parecido. El problema es el siguiente. El problema es que, por más de que hayamos convergido a una derivada igual a 0, y tenemos una función de costo menor a la inicial, este no es el mínimo global, ¿sí? Este no es el mínimo global. Entonces esto no nos sirve, ¿sí? Porque nosotros queremos hallar este punto que tiene menor error. Entonces lo que ahí evaluamos es lo que se denomina esa función de costo, el rendimiento de la matriz, ¿no? Entonces para eso nosotros nos creamos otra nueva métrica, ¿sí?
que va a ser un error porcentual, o se le llama la precisión de la red neuronal, ¿sí? Entonces vamos a hacer esta grafiquita. Esta es la derivada, ya han entendido, ¿no? Vamos a crear un nuevo gráfico que se va a llamar la precisión, ¿no? Entonces vamos a dibujar una línea de color negro por aquí. Ya. Y esto se va a llamar la precisión. En inglés es accuracy, ¿no? El accuracy. Ya. Entonces, ¿qué va a ser nuestra precisión? Nuestra precisión, aquí tenemos un valor del 100% de precisión. Es decir, esto estamos hablando para clasificación, ¿ya? Para la regresión hay otras métricas aparte del accuracy que son más complicadas, por eso vamos a usar el accuracy. Entonces, la precisión de 100% quiere decir que de las 100 muestras que yo le doy, ¿no? En X y Y, digamos que X es 2, Y es 2, qué sé yo, ¿no? X es 1, Y es 2, y así, 3, este es 4. La predicción, toditas son exactamente iguales. 2, 2, 4, es la precisión. Bueno, en el caso de clasificación no estamos usando números reales, no estamos usando, digamos en este caso estamos usando simplemente valores binarios. Ya, digamos, este es 1, este es 0, este es 1. Entonces la predicción es 1, 0, 1. Toditos son iguales. Todos eso quiere decir una accuracy de 100%. ¿Qué va a pasar en este caso? En el caso de nuestro mínimo local. El accuracy va a empezar en un valor cercano a 0, ¿sí? En las primeras iteraciones. Va a subir dramáticamente, ¿no? Como esto, porque nos hemos acercado aquí. Pero se va a mantener en un valor más o menos, ¿sí? No va a ser un valor muy alto, ¿sí? No va a ser el 100%. Este es lo que se denomina nuestro rendimiento óptimo, ¿no? Pero nuestra curva no va a llegar a ese punto, ¿sí? No va a llegar a ese punto. Entonces va a estar muy por debajo. Digamos, aquí vamos a llegar máximo, qué sé yo, al 60%. ¿Sí? Entonces cuando yo evalúo esto, digo, pucha, algo ha pasado, ¿no? Porque esto debería ser mayor, debería ser un 90% al menos, ¿sí? Esto es subjetivo, ¿no? Van a haber varios. Debería ser mayor. Cuando el rendimiento no es muy elevado, entonces quiere decir que he llegado a un mínimo local, ¿no? Entonces, cuando he llegado a un mínimo local y yo evalúo estas curvas de aprendizaje, tengo que modificar lo que puedo modificar. No puedo modificar los parámetros W ni B porque estos se modifican automáticamente con el descenso gradiente, ¿no? Descenso gradiente, el gradiente es el que halla cómo se va a modificar esto. Pero lo que sí puedo modificar son otro tipo de parámetros que en redes neuronales se denominan los hiperparámetros. Entonces voy a borrar el grafo de cómputo, porque me imagino que esto está claro, ¿no? Ya, pero antes de entrar a los hiperparámetros, ¿alguien tiene alguna duda sobre esta parte de las curvas de aprendizaje? Está claro, ¿no? Porque en el examen les voy a poner curvas de aprendizaje. Les voy a decir, dada esta curva, digamos, cómo se está desempeñando la red, qué está pasando. Entonces ustedes tienen que ser capaces de analizar estas curvas, ¿no? Y de interpretar bien cuáles son los valores, ¿ya? Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, los hiperparámetros. Cuando tengo esta situación, lo que ustedes tienen que hacer como ingenieros, en este caso, es modificar lo que se denominan, ups, esto está muy delgadito, lo que se denominan los hiperparámetros, ¿ya? Los hiperparámetros son básicamente parámetros, ¿no? O sea, cosas que se pueden cambiar, pero que no están directamente relacionadas con los parámetros de la red. Recuerden que los parámetros de la red, los pesos, son estos, ¿no? W sub L, B sub L. Esos son los parámetros de la red. O sea, es una como que
una notación una nomenclatura un poco confusa, pero estos son los parámetros de la red. Por eso se les ha llamado distinto, ¿no? Los hiperparámetros no son estos. ¿Sí? No son estos. Son, por ejemplo, alfa. ¿Sí? El learning rate. Ese es un hiperparámetro. Yo puedo modificar alfa para decirle cuánto rápido quiero que avance, ¿no? la gradiente. ¿Cuál es el multiplicador de la gradiente? Entonces, alfa es un hiperparámetro. Otro hiperparámetro que yo puedo modificar es el número de capas ocultas. Otro hiperparámetro que puedo modificar. ¿Quién me dice? Ups. Sí, número de capas ocultas. Esto no sería igual. Número de capas ocultas. Otro hiperparámetro. ¿Quién puede decirme? ¿Qué puedo modificar? Que no sean obviamente estos pesos. ¿Cuál es el índice de corrección? ¿De qué índice de corrección estás hablando? No me acuerdo. ¿Nadie? ¿Qué otras cosas podemos modificar de la red? O definir nosotros. No, está bien. El número de nodos es un parámetro que podemos modificar, ¿no? El número de nodos en cada capa. Por capa. Nodos por capa. Es un hiperparámetro, ¿sí? Otro más. ¿Qué otra cosa podemos modificar de la red? Que no sean W y Bs. Hay una cosa más. O bueno, dos más en realidad, ¿no? Nadie, ni por puntos extra. A ver. Otra cosa que... ¿Micra? ¿Cómo era? No se confundan, chicos. Solo lo que hemos visto. ¿Qué es otra cosa que también hemos visto, pues, en el entrenamiento? El número de iteraciones. Acá está eso, ¿no? Acá está el número de iteraciones. Yo puedo controlar cuántas veces quiero entrenar a la red, ¿no? Cuántas iteraciones tiene que entrenarse. ¿Vale? Otra cosa que puedo modificar también
son las funciones de activación, ¿no? Las funciones de activación, yo puedo decir, en la capa oculta va a ir una función sigmoide, va a ir una tangente hiperbólica o va a ir una ReLU, ¿no? Entonces, todas estas variables, ¿sí?, se denominan hiperparámetros, ¿sí? Hiperparámetros. ¿Por qué? Porque son parámetros que nosotros podemos cambiar de la red, que no están necesariamente ligados a los pesos, ¿no? a los parámetros. Estos son los parámetros de la red neuronal en sí, ¿no? Pero estos hiperparámetros son cosas que podemos cambiar de la red para mejorar nosotros el entrenamiento, ¿ya? Entonces no se olviden, ¿no? Estos son los hiperparámetros de una red neuronal. Cuando ustedes en su proyecto de este laboratorio estén entrenando su red neuronal, lo que van a cambiar es eso, ¿no? Es cambiar esto. Van a decir, el alfa es muy grande, es muy pequeño, el número de capas ocultas es muy profundo, son muy pocas, número de nodos, todo esto tienen que ir cambiando. Entonces, lo que aquí pasa, usualmente en cualquier trabajo con una red neuronal, es una cuestión bastante, lamentablemente, digamos, es una cuestión bastante empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que probar estos hiperparámetros, ¿no? Definen un conjunto de datos que les parece razonable, y eso es lo más importante, ¿no? Porque hemos llevado toda esta matemática hasta este punto, es para que ustedes tengan un criterio de cómo elegir estos hiperparámetros, ¿no? Y ahora ya saben qué pasa con las capas ocultas, ya saben qué pasa con los nodos en cada capa, ya saben qué pasa con las iteraciones, qué corresponde a una iteración, ya saben qué es una función de activación, ya saben cuáles son sus derivadas, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, ya saben todo esto, ¿sí? Todos estos hiperparámetros ya saben cómo funcionan. Entonces, al final, cuando ustedes están entrenando su red, tienen que ir variando estos parámetros, no de forma aleatoria, ¿no? Decir, pues ya le voy a poner aquí cualquier cosa, digamos, le voy a poner un valor, un random, ¿sí? Entre -1 y 1. Le voy a poner aquí número de capas ocultas, a ver, le voy a poner 100, digamos, porque va a ser mejor. No, ¿no? Entonces ya saben que mientras más capas y más nodos, obviamente hay más memoria, es más trabajoso, digamos, entrenarlo y todo. Lo mismo en funciones de activación, ¿no? No va a ser aleatorio, van a elegir qué es lo que quieren hacer. Entonces, pero este proceso en general es bien empírico, ¿no? Entonces tienen que hacer un proceso de prueba y error. Y eso es lo más importante aquí, ¿no? Que hagan este proceso de prueba y error, pero en inglés, ¿sí? En inglés hay un término que define este proceso de prueba y error con el conocimiento relacionado, ¿no?, al proceso. En inglés esto se denomina un educated guess, ¿no? Es como una estimación informada, ¿sí? Como que están adivinando, pero tienen el criterio, ¿ya? No van a poner cualquier barra basada acá. Sí, van a poner cosas que tienen sentido. Y una vez que obtengan los resultados de eso, van a ir modificando y sintonizando en base a este proceso de prueba y error, ¿sí? Entonces, empiezan con un valor que les parezca razonable y de ahí van variando y van analizando las curvas de aprendizaje, van analizando cuánto tiempo tarda en entrenar, van analizando el accuracy, van analizando todos estos valores, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el proceso que ustedes siguen para entrenar una red neuronal, ¿no? Cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado, en general, ¿sí? En esta parte, ¿alguien tiene alguna consulta?
Ya, todo está claro, ¿no? Sí, dime. Es una buena pregunta, ¿sí? A ver, vamos a volver a nuestras diapositivas, pero tienen que darme un cachito para que las busque, a las diapositivas de la primera clase de redes neuronales, ¿no? Y ahí va a cobrar mucho más sentido lo que les he hablado anteriormente. Pero bueno, en esta parte, ¿alguna otra pregunta? Ahorita voy a responder tu pregunta, ¿ya? Ya, espero que esté claro, ¿sí? Entonces, como les digo, esto no va a tener mucho sentido hasta que ustedes lo hagan en persona, ¿ya? Y espero que puedan experimentar, ¿no? este proceso de entrenar una red, que es bastante interesante, ¿no? Es bastante interesante y bastante satisfactorio, en especial cuando ustedes ven este tipo de curvas, ¿no? Ven que el costo va disminuyendo, ven que la accuracy va incrementándose. Y es bien interesante cuando ya hacen la prueba de su red neuronal con datos reales y ven que realmente funciona, ¿no? Entonces lo que ahora voy a hacer, antes de explicarles esto de que me preguntó Salvador de las aplicaciones, voy a explicarles cómo es que ustedes tienen que hacer la prueba, cómo tienen que evaluar una red neuronal de forma adecuada, ¿sí? Entonces ya, ustedes ya están, digamos, en el proceso ya tienen su red, ya han diseñado ¿dónde está? Hay una cosa interesante acá, que en los hiperparámetros, ups, ¿qué hice? A ver, voy a volver a iniciar la pizarra. Ya. Pueden ver, ¿no?, la pizarrita. Ya. Una cosa interesante que es la arquitectura. Este concepto de arquitectura de la red. Y la arquitectura de la red no es nada más que el conjunto de, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo está formada la red en cuestión de número de capas, número de nodos por capa y funciones de activación. Estos tres hiperparámetros son los que definen la arquitectura de la red. Nada más, ¿ya? No se van a confundir. Entonces, cuando les dicen, si ustedes van a leer una tesis, van a leer un paper y ven la parte de arquitectura de la red, entonces no se confundan, simplemente es esto. Cuando les dicen arquitectura de la red es que los ingenieros o los investigadores que han desarrollado esa red, que ustedes están viendo, han logrado encontrar una arquitectura, digamos, con 1, 2, 3, 4, aquí tienen 3 y aquí tienen una de salida, ¿no? Esta es la arquitectura, el número de capas que sería 3, el número de neuronas en cada capa, aquí tiene 4, aquí tiene 3, aquí tiene 1, y las funciones de activación, que digamos que aquí en esta capa se utiliza ReLU, en esta capa se utiliza tangente hiperbólica y en esta capa van a utilizar la sigmoide, ¿no? Porque la salida es una probabilidad, digamos. Entonces, eso nada más es la arquitectura de una red, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, vayan haciendo su laboratorio, van a tener que ustedes definir esta arquitectura y decir cuántas capas yo quiero, cuántas neuronas y todo. Entonces, la arquitectura está bastante relacionada con lo que son los hiperparámetros también, ¿ya? Hiperparámetros. Muy bien. Entonces, otro concepto del que les quiero hablar es, esto es bien importante y mucha gente no le da la importancia que debe, ¿no? En especial al enseñar redes neuronales, que es nuestro dataset, ¿sí? O en español, el conjunto de datos. Ya, y eso es súper importante, porque anteriormente, como les decía uno de sus compañeros, más allá de la arquitectura, más allá del algoritmo, del descenso gradiente y bla, bla, bla,
lo que define el rendimiento de su red neuronal no es necesariamente la arquitectura de la red, ¿sí? Lo que define el rendimiento de su red es el dataset, es la calidad de los datos con los que cuenten, ¿sí? Una de las desventajas más grandes de las redes neuronales es que necesitan, para redes neuronales, necesitan una gran cantidad de datos, ¿sí? Necesitan una cantidad de datos mayor, varias veces mayor a la de cualquier otro algoritmo de machine learning, de aprendizaje supervisado. Entonces, ustedes ya han llevado en el anterior semestre, ya han llevado varios algoritmos, ¿no? Han debido llevar, qué sé yo, los decision trees, ¿no? Han visto lo que es máquinas de soporte vectorial. ¿Qué otro algoritmo han visto en la anterior materia? ¿Qué dijiste? Han llevado el anterior semestre. ¿Cómo no se van a acordar, chocos? Sí, me acuerdo de algunas cosas que he llevado hace como 10 años, creo. A ver, otra cosa que tal vez han debido ver es esto de Naive Bayes, ¿no? Con el teorema de Bayes. Hay otro que se llama los Random Forests. Hay otro bien facilito, súper facilito, que es el KNN, ¿no? Los vecinos más cercanos, y un montón de algoritmos, ¿no? Todos estos algoritmos son de aprendizaje supervisado, ¿no? Aprendizaje supervisado. Usualmente, una red neuronal necesita datos, necesita una gran cantidad de datos en comparación a todos estos algoritmos. Por ejemplo, si ustedes pueden entrenar una máquina de soporte vectorial con un dataset de casas, de 300 casas, va a dar un resultado ok, ¿no? Va a llegar a una buena precisión. Pero para llegar al mismo resultado con una red neuronal van a necesitar al menos unas 1000 o más ejemplos, ¿sí? Para llegar al mismo rendimiento de una máquina de soporte vectorial, ¿sí? PCA es un algoritmo de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Principal Component Analysis es básicamente para reducir dimensionalidad y visualizar datos. Pero en el caso de aprendizaje supervisado, usualmente estos son los más comunes, ¿no? Y obviamente es regresión logística y regresión lineal, ¿no? Pero bueno, a donde quiero llegar es a que, en comparación con estos algoritmos tradicionales, ustedes en una red neuronal van a necesitar más datos. Pero ¿cuál es la ventaja? Es que, imagínense que este es el rendimiento. Este es el rendimiento J de una máquina de soporte vectorial, ¿sí? Bueno, el rendimiento, le vamos a poner el rendimiento en accuracy, ¿no? De una máquina de soporte vectorial, de un SVM. Este es el 100%. Ya. Y aquí tenemos el accuracy de una red neuronal, de una neural network. Aquí este es el 100%. Es la precisión óptima, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con su rendimiento en función del número de muestras? O sea que en este caso es el M, ¿no? M es el número de muestras. Entonces directamente voy a poner M, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer con el rendimiento en función del número de muestras? En el caso de la máquina de soporte vectorial, vamos a ponerle aquí algo un poquito más visual. Esta es una máquina de soporte vectorial y esta es una neural network, ¿no? Es una red neuronal. Esto va a ser de otro color para que podamos distinguirlo bien, ¿ya? Neural network, ¿ya? Entonces en una SVM ustedes van a tener un tope
de rendimiento, digamos el 85%. ¿Sí? Entonces, mientras más muestras le aumenten, esto va a ir subiendo, obviamente, pero van a llegar a un tope, ¿no? Van a llegar a un tope. Y nunca van a pasar, por más de que le aumenten aquí 500.000 muestras, nunca van a pasar ese tope, este 85%, con una SBM, ¿sí? Jamás. Es por las limitaciones del algoritmo en sí. En el caso de una red neuronal, ¿qué va a pasar? Digamos, ustedes van a llegar casi al tope con, qué sé yo, les decía, ¿no? 300 muestras. Pero para el mismo número de muestras en una red neuronal, no van a llegar al mismo rendimiento, van a llegar, qué sé yo, a un 50% tal vez. No, me estoy inventando esos datos, pero es muy cercano a la realidad. Pero a medida que le vayan aumentando más y 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 más, el rendimiento va a llegar al 100%, ¿no? Va a sobrepasar a su máquina de soporte vectorial o decision tree o random forest. Eventualmente lo va a sobrepasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que estos son 1000 muestras, ¿no? Y ustedes en 1000 muestras en una SBM van a seguir consiguiendo el 85%. En cambio, en una red neuronal ya van a llegar al 100%, al 99%. ¿Entienden? Entonces, esa es la ventaja de las redes neuronales. Obviamente, para entrenar un modelo moderadamente, qué sé yo, aceptable, necesitan más muestras, efectivamente, pero es bastante escalable con respecto a las muestras que ustedes tienen. Entonces, esa es la razón por la que una red neuronal, las redes neuronales se han vuelto tan, pero tan populares en aplicaciones como la predicción o la recomendación, ¿no? Estamos hablando de YouTube, Netflix, estamos hablando de Google AdSense, todos estos motores de publicidad y motores de videos en YouTube, por ejemplo, es una red neuronal la que te recomienda videos y obviamente te hace buenas recomendaciones. ¿Y cómo es que te hace buenas recomendaciones? Es porque hay tanta gente interactuando en la plataforma que la red se va entrenando y se va entrenando y cada vez va siendo mejor y va siendo mejor y va siendo mejor, ¿no? Entonces, bastante escalable en este tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene el conjunto de datos, ¿no? Ya. Otra cosa que ustedes tienen que considerar en lo que es el conjunto de datos. Si ustedes se han dado cuenta en el ejemplo que hemos visto de la regresión lineal, si se acuerdan, teníamos 506 ejemplos, ¿no? Teníamos 506 ejemplos y 13 dimensiones. Y usualmente ustedes van a tener así una tabla, ¿no? Imagínense que quieren hacer una predicción de, qué sé yo, ¿no? Imagínense que tienen, voy a inventarme un dataset, ¿no? Vamos a inventarnos un dataset de un dentista donde X van a ser datos personales y Y va a ser una clasificación. En el caso de que se le complica, va a tener complicaciones con la muela del juicio. No me estoy inventando esta tarea, ¿ya? Entonces, imagínense que ustedes tienen un amigo dentista que durante todos sus años de experiencia ha ido recopilando una tablita, donde aquí tienen, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Parámetros fisiológicos, ¿no? El número de dientes, accidentes, no sé, cuándo ha cambiado los dientes de leche, cosas así. Y acá tienen un número, Y, que es 1, si se le ha complicado la muela del juicio, o sea, si ya tiene algún dolor, le han tenido que extraer de emergencia, se le ha infectado, qué sé yo. O 0, si es que no ha tenido ninguna complicación, ¿no? Si bien se lo han sacado normal o ni siquiera tiene muelas del juicio. Entonces, lo que ustedes quieren hacer es que cuando les llega un nuevo paciente, quieren predecir si este paciente va a tener complicaciones con su muela del juicio, ¿no? Imagínense que desde niño ya ustedes pueden hacer esa predicción, ¿no? Y ya le pueden recomendar a los padres o se puede recomendar a su mismo paciente, decirle, oiga, usted puede que tenga complicaciones, hágase una extracción o haga este tratamiento, póngase estos brackets que le va a ayudar, qué sé yo, ¿no? Entonces van a tener un conjunto de datos. Imagínense que su amigo dentista les va a pasar un dato de, le vamos a poner
digamos que de 450 pacientes, ¿ya? Les pasa los datos de 450 pacientes. Ese es su conjunto de datos, su dataset. Ahora, lo que hemos hecho con la regresión lineal ha sido que agarrar estos 450 pacientes y ¡pam! Le hemos clavado a nuestra regresión lineal. Para nosotros va a ser nuestra red neuronal ahora, ¿no? Y hemos entrenado con los 450 pacientes, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con esto? Que una vez que hemos terminado de entrenar la red neuronal, no podemos saber cómo se va a desempeñar esta red neuronal en nuevos pacientes, ¿sí? Tendríamos que esperar a que nuestro amigo nos entregue nuevos datos de un nuevo paciente y recién vamos a poder probar y ver cómo se ha desempeñado esta red neuronal, ¿no? Entonces es una dificultad bastante grande porque básicamente estamos entrenando algo y no sabemos cómo evaluarlo, ¿sí? Pero ustedes me dirán, pero tenemos nuestras curvas de aprendizaje, ¿verdad? Sí, pero aquí hay un problema bien grande, ¿no? Hay un problema que se llama el overfitting, ¿sí? El overfitting. El overfitting es, el overfitting se escribe con 2 T's. El overfitting es un fenómeno que ocurre cuando una red se entrena tanto en un conjunto de datos, en especial si es un conjunto de datos pequeños, se entrena tanto que en vez de empezar a aprenderse el patrón, se lo empieza a memorizar, ¿sí? Se lo empieza a memorizar. Entonces, esto ocurre bastante a menudo, es un problema bien grande el overfitting. Afortunadamente se lo puede identificar y hay métodos y hay estrategias para poder evitar este overfitting, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo acá de overfitting. Vamos a tener una función, ¿sí? Vamos a tener aquí, vamos a ver si esto se hace más pequeñito. No importa. Vamos a tener aquí ejemplos, ¿no? Imagínense que esto es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es nuestro conjunto de datos, ¿sí? Esto es nuestro conjunto de datos, que es x1, digamos, y x2. ¿Sí? Así, esta es la curva del conjunto de datos. Obviamente, la mejor... en este caso no es x1 ni es x2, ¿no? Este es x y este es y, ¿sí? Ya. Entonces, obviamente, si nosotros agarramos y entrenamos una regresión lineal, ¿qué es lo que vamos a obtener en la hipótesis? Recuerden que en una regresión lineal la hipótesis es una línea recta. Entonces, nuestra mejor aproximación para una regresión lineal va a ser algo como esto. Así. Esta curva verdecita, es lo que hemos obtenido. Voy a borrar esto de aquí ya. Es lo que hemos obtenido para cuando hemos entrenado un algoritmo de una regresión lineal. Claramente se aproxima a nuestros datos. El problema es que, fíjense que en esta parte, si yo tengo un paciente que viene por acá, ¿no? La predicción no es muy buena, ¿no? Porque tendría que estar acá el dato. Entonces vean que hay un error bastante considerable. Lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá, si se fijan, el paciente debería estar acá, el valor real, pero en realidad me bota un valor muy alto. Entonces este caso es el contrario al overfitting, se denomina underfitting. ¿Por qué? Porque mi hipótesis no es capaz de representar con suficiente detalle la naturaleza de mis datos, ¿sí? Esto necesita un poco más de complejidad. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Yo digo, voy a poner una red neuronal, ¿no? Con una capa oculta. Perfecto. ¿Qué va a pasar con mi red neuronal con una capa oculta? Entonces voy a tener una curva, ¿no? Voy a dibujarla de otro colorcito, digamos de color naranja. Le voy a poner, como digo, esta regresión lineal no es suficiente. Entonces voy a agarrar una red neuronal con 5 capas ocultas y, digamos, 20 unidades en cada capa.
Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener una hipótesis que se va a acercar tanto a los resultados, ¿sí? Se va a acercar tanto a los resultados, así va a ser una curva, ¿no? Que aquí no tenemos datos. Así, digamos, así. Que va a tener un error, aquí el error con respecto a mi dataset va a ser casi cero, el error. O sea, cuando ustedes vean su curva de aprendizaje, ¿no? El J va a llegar casi a cero. Entonces ustedes dicen, genial, ¿no? Genial, esto está perfecto. Pero ¿qué ha pasado en estos casos? Fíjense la curva de aquí. Si ustedes ponen un paciente en esta parte, les va a arrojar este valor de salida, ¿no? Y este valor obviamente está equivocado, ¿sí? Está mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que su red neuronal es tan compleja que en vez de poder predecir la forma en la que siguen los datos, se los ha memorizado, ¿ya? Y para cada dato da un error de 0, efectivamente. Pero cuando ustedes quieren generalizar, les va a tener un comportamiento bastante erróneo, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿qué ha pasado si mi error es 0? Entonces, lo que está pasando es que la red se está memorizando los datos. Y eso se llama overfitting. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando entrenamos una red neuronal? Tenemos que encontrar un punto medio entre el underfitting, que es una hipótesis bastante sencilla, y el overfitting, que es esta cosa de acá, que se memoriza los datos. Entonces, nuestra curva, al final, que va a ser este rosadito, tiene que ser algo así, ¿no? Tiene que empezar por acá, venir por acá y acercarse así, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que aquí se está asentando más o menos, se está estabilizando. Entonces, para este punto, voy a tener una predicción bastante razonable, ¿no? Con un error no muy grande, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? No hay una forma de... Si yo entreno mi red neuronal con los 450 pacientes que me ha dado mi amigo, no voy a tener una forma de evaluar esto. Entonces, lo que se hace es una cosa que se denomina el particionamiento del dataset, ¿no? Entonces, ese es un concepto bastante importante que les voy a mostrar ahora. Entonces, aquí vamos a escribirlo en este otro colorcito. ¿Dónde está? El particionamiento del dataset. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con el particionamiento del dataset? Es dividir mi dataset de mis 450 pacientes, ¿no? Mi X, ¿no? Total, lo voy a dividir en 3 datasets. Uno se denomina el X de entrenamiento, el X-train. El otro se va a denominar el X de validación, el X-val. Y el otro se va a denominar el X de pruebas, el X-test. ¿Sí? ¿Para qué me sirven estos 3 datasets? Ahora, más importante que dividir estos 3 datasets es saber cómo dividir estos 3 datasets. Usualmente lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Para el conjunto de entrenamiento yo voy a utilizar el 80% de mis muestras. El 80% se va a ir a entrenamiento. Y el restante 20% se va a ir a validación y pruebas. Para validación usualmente se utiliza un número entre el, entre el 2 y el 8%, ¿no? Le podemos decir aquí el 6%. Y para el pruebas se utiliza lo que sobra, ¿no? Que sería el 14%. ¿Ya? Entonces, de esta forma, lo que yo voy a hallar es lo siguiente. ¿Para qué me sirven estos 3 nuevos datasets? Ya, entonces voy a dividir 80% para entrenamientos, 6% para validación y 14% para pruebas. Entonces recuerden que en una red neuronal tenemos un bucle de entrenamiento, ¿no? Entonces tenemos el repeat y realizamos el forward pass, realizamos el back propagation y luego repetimos, ¿ya? Entonces lo que hacemos es entrenamos
con el 80%, y cuando llegamos al final de la primera pasada, de la primera época, recuerden que una pasada por todo el dataset de entrenamiento se denomina una época, ¿no? Entonces en inglés se llama el epoch. Después de una época, ¿qué hago? Tengo un valor de aquí, calculo un valor de costo, mi J, en el conjunto de entrenamiento. Con mis datos de entrenamiento hallo el costo, ¿no? Y luego hallo el costo con mi conjunto de validación, ¿sí? Entonces, lo interesante es que el conjunto de validación son datos que la red no ha visto en su entrenamiento, ¿ok? Recuerden que solamente este 80% lo estoy utilizando para entrenar. O sea que este restante 20% son datos nuevos para la red, que en el entrenamiento nunca ha visto, ¿sí? Nuevos. Entonces entreno con este 80% y en cada época lo que hago es calculo la función de costo sobre este 6%, ¿sí? Y este va a ser mi error de entrenamiento, mi error de validación, ¿sí? Entonces voy a tener mi error de validación. Y lo que voy a tener en mi gráfica va a ser algo parecido a esto. Está. Ya. Entonces aquí tengo el error y aquí tengo el número de iteraciones, ¿sí? Entonces en mi grafiquita voy a tener lo siguiente. Este de aquí va a ser el error de entrenamiento. El error de entrenamiento va a empezar... Pucha, no se nota nada. Naranjita. El error de entrenamiento va a empezar a bajar bastante dramáticamente hasta llegar a un punto en el que se va a ir asentando, ¿sí? Entonces va a llegar a un valor bastante bajo, ¿ya? En general llega a un valor bastante bajo. Para mí lo que me interesa es ver el error de validación. El error de validación me va a decir qué tan bien se desempeña la red neuronal en nuevos datos. Entonces recuerden que en naranjita esto es el error de entrenamiento. Y el verdecito va a ser mi error de validación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga una red neuronal que tenga el problema del... vamos a ponerlo aquí. Que tenga, digamos, el problema del caso 1, el overfitting. Recuerden que en el overfitting la red neuronal se aprende tan bien mi conjunto de entrenamiento que se lo va memorizando. Entonces, el error de validación efectivamente va a bajar, ¿sí? Va a bajar, ¿no? Pero va a bajar a un punto no tan bajo como el error de entrenamiento. Va a bajar y cuando llegue a un punto, el error de validación va a empezar a subir de nuevo, ¿sí? Este es el error de validación. Entonces, ¿qué va a pasar? La red, fíjense, para el conjunto de entrenamiento es cada vez mejor, ¿no? Cada vez se está desempeñando mucho mejor. El error tiende a cero. Pero para el conjunto de validación, que son ejemplos que nunca he visto, el error empieza a subir. Entonces, si ocurre este caso, estamos en overfitting, ¿sí? La red se está entrenando demasiado en mi conjunto de validación, en mi conjunto de entrenamiento, se está memorizando los datos y ya no está generalizando bien, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, quiere decir que hay un error en mis hiperparámetros, ¿no? Tengo que modificar hiperparámetros. Usualmente es reducir las capas, reducir el número de nodos o cambiar qué sé yo, las funciones de activación, alguna cosa, ¿no? Pero así es como yo identifico el conjunto, el error el overfitting, ¿no? Con mi error de validación, ¿ya? Muy bien, entonces yo digamos que he modificado todo y tengo el segundo caso, ¿no? En el que todo está yendo bien. Entonces, ¿qué va a pasar con mi conjunto de validación? Va a empezar igual alto, va a ir disminuyendo, pero nunca va a volver a subir. Obviamente mi error de validación va a ser un poco más alto que el error de entrenamiento. Eso es regla, ¿no? Pero no va a disminuir. Entonces, en este caso quiere decir que cuando estos dos empiezan a converger en un punto, este es el error de validación,
Este es el error de validación 1 y este es el error de validación 2. ¿No? Esto quiere decir que está funcionando bien nuestra red, ¿no? Que efectivamente se está entrenando de manera adecuada. Entonces, una vez que terminemos de entrenar, todo, digamos que ya sean nuestras iteraciones que hemos definido, vamos a tener un error de entrenamiento y un error de validación. Digamos que nuestro error de entrenamiento el error va a ser 1% de entrenamiento, ¿sí? En cambio, el error de validación va a ser un 5%. Es bastante bueno, ¿no? Bastante bueno. Una vez que terminamos de entrenar todo, lo que hacemos es, ahora sí, utilizamos mi conjunto de pruebas, ¿sí? Terminamos de entrenar y una vez más hallamos el J, el costo, pero en el conjunto de pruebas, ¿sí? Y aquí vamos a tener un estimado de cuán bien se desempeña nuestra red neuronal. Aquí vamos a tener, por ejemplo, un 6%, ¿no? Y con esto es con lo que tenemos que evaluar nuestra red. Decimos, nuestra red en el conjunto de pruebas tiene un desempeño del 6% del error. Perfecto, ¿no? Entonces, solamente con este parámetro es con el que nosotros vamos a evaluar nuestra red de forma adecuada. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna consulta aquí? Me imagino que sí. Ya, está bien. Entonces, aquí voy a escribirlo, ¿ya? Es bastante normal, digamos. Yo tampoco sabía cuál era la diferencia entre validación y test. Voy a borrar esta parte. El conjunto de validación, que si se dan cuenta es el más pequeño, solo tiene 4% en general, ¿no? Vamos a ponerlo en un color verdecito, ¿ya? Conjunto de validación, en nuestro X de validación, se utiliza para evaluar en cada época. ¿Sí? En cada época utilizo el conjunto de validación para evaluar el entrenamiento. Entonces, el conjunto de validación me ayuda a determinar la evolución de mi entrenamiento. ¿Ya? En cambio, el conjunto de pruebas, el conjunto de test, se utiliza al final del entrenamiento, solamente, ¿no? Al final del entrenamiento, ¿ya? Esa es la diferencia entre estos dos conjuntos de validación y prueba. Entonces, el conjunto de validación se utiliza en cada iteración. Voy calculando conjunto de validación, y me ayuda a detectar el overfitting. Y el conjunto de pruebas se utiliza al final del entrenamiento ya para evaluar el rendimiento de la red, el rendimiento final, ¿no? De la red neuronal. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Está bien? ¿Eso está más claro? Dime. Esta división de 80-20 para entrenamiento y pruebas es un número, ¿cómo se puede decir? Que se ha probado que es bastante razonable para redes neuronales, ¿no? Esto es para redes neuronales. ¿Ya? Eso es lo que los expertos han acordado, ¿no? Es como que buena práctica, ¿ya? No tiene una justificación matemática esto, ¿no? Es solamente que esté entre estos rangos, ¿no? Que sea 70-30, 80-20, 85-15, así. Depende mucho de su dataset, pero en general es una buena práctica empezar con esta división. No tiene ninguna otra ciencia calcular esos números. Otra duda. Pregunten por qué esto ustedes lo tienen que implementar, ¿no? En su laboratorio. Recuerden que tienen que mostrarme estas curvas cuando presenten su labo, ¿no? No solo tiene que funcionar en la red, tiene que mostrarme por qué ha funcionado. ¿Hay alguna otra duda acá?
Ah, ¿por qué sube el error de validación? ¿Dices? Ya, ahorita te lo... Voy a hacer un grafiquito para que visualicen eso, ¿no? Y era justamente el gráfico que he hecho anteriormente. A ver. Entonces, ¿cómo detectan el overfitting? Primero, el error de entrenamiento disminuye, se hace muy pequeño, pero el error de validación empieza a crecer. Eso es evidencia clara de overfitting. ¿Okay? Pero, ¿cómo es que visualizan eso? ¿Cómo pueden estar tan seguros de que eso está ocurriendo? Vamos a dibujar de nuevo nuestro ejemplo de esa curvita, ¿no?, que teníamos. Aquí tenemos. Ya. Entonces recuerden que estos son nuestros ejemplos. Venían por aquí, ¿no? Venía uno por aquí, 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 ¿no? Entonces, cuando tenemos un error de entrenamiento alto, quiere decir que nuestra hipótesis no es muy buena. Entonces vamos a tener una cosa así, ¿no? La hipótesis. Obviamente el error, si ustedes ven el error de esto, es bastante alto, ¿no? No tiene buenas predicciones. Acá nomás es bajo, pero lo demás es bastante alto. Entonces, eso es en este punto, ¿ya? En este punto, cuando estamos empezando el entrenamiento. Luego, obviamente, la hipótesis empieza a cambiar, porque la naturaleza de la red neuronal, las representaciones empiezan a cambiar. Y van a tener un punto que sería en este punto. A ver, voy a dibujarlo de color... de color rosadito para que veamos. En este punto... Ups. ¿Dónde está? Aquí, en este punto, es donde tenemos el menor error de validación, el verdecito, y un error de entrenamiento también bajo, ¿no? ¿Qué está pasando en ese punto? Lo que está pasando es lo siguiente. Estamos yendo con una... esto no es una línea, ¿no? Estamos yendo con una curva que no se aproxima perfectamente a nuestros datos. Este es el conjunto de entrenamiento, ¿ya? Que no se aproxima perfectamente a nuestros datos, pero se aproxima lo suficiente para nuevos datos. ¿A qué me refiero? Estas X rojitas son el conjunto de entrenamiento, los datos de entrenamiento. Y ahora voy a poner estas estrellitas. Son los datos del conjunto de validación, que estaría por acá. Digamos que por acá. Y el otro va a estar por acá. ¿Ya? Entonces, fíjense. El error en estos puntos no es muy alto. ¿Sí? No es muy alto. Pero el error entre el conjunto de entrenamiento, que son los X, tampoco es muy alto, ¿no? Se aproxima nomás razonablemente, acumulándose. Pero ¿qué pasa en las siguientes iteraciones? Cuando ya llegamos aquí, el valor de validación se ha disparado completamente. Nuestra hipótesis, o sea, la predicción, va a tener una forma bien loca, ¿no? Vamos a dibujarlo de color azulito, azul pastel, ¿ya? Vamos a borrar primero esta curva. Nuestro conjunto de validación se va a quedar ahí, ¿ya? Estas estrellitas. Pero ¿qué va a pasar con ¿cómo se dice esto? Con la hipótesis. Va a ser una curva que va a agarrar perfectamente a nuestros datos. No sabemos cómo va a ser la curva. ¿No? Esto no puede ser así, pero imagínense que es algo así. Es así bien loco, ¿no? Si se dan cuenta, el error aquí es mínimo con respecto al conjunto de entrenamiento, o sea, mis X. Está pasando por toditas. Pero ¿qué ha pasado con mi conjunto de entrenamiento? Con mi conjunto de validación. Aquí hay un error grande, aquí hay un error grande, aquí hay un error grande. ¿Se dan cuenta? Ese es el fenómeno del overfitting. A esto cuando ocurre esto, se lo denomina overfitting. Entonces, efectivamente, el error de entrenamiento es muy poco, porque a todos los datos está llegando, ¿no? Mi hipótesis, el celeste, el azul pastel. Pero para nuevos datos no está prediciendo bien para nada. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde puedo visualizar este fenómeno, de esta forma. ¿Estamos claro?
Ya, eso es bien importante, ¿no? Que ustedes sepan identificar lo que es el overfitting. ¿Alguna otra duda? Ya, muy bien. Dime. El underfitting es cuando ¿cómo se dice esto? La hipótesis, o sea, el entrenamiento no se acerca a nada, ni al conjunto de entrenamiento ni al conjunto de validación. Hay un error muy grande. Exacto, sí, sí. ¿Cómo pueden identificar ese underfitting? Por ejemplo, ustedes están entrenando una red y eso es algo bien, bien común, ¿no? Una vez yo hice un proyecto para una institución en la que tenía que entrenar una red neuronal recurrente para predecir una secuencia, ¿sí? Eran secuencias de caracteres del Aymara. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era que tenía en mis caracteres, a ver, ¿cómo era les voy a mostrar, les voy a comentar. Bueno, les voy a mostrar esa misma presentación, ¿no? Para que entiendan esa aplicación. Entonces, bueno, hasta esta parte ninguna otra consulta, ¿no? Voy a cargar mi presentación para mostrarles esa aplicación. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Ya, les voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Desktop 1. Está bien. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya, entonces después de haber visto todo esto del dataset, del entrenamiento de la red, vamos a ir a ver cómo es que esto se aplica en la vida real, ¿no? Hace algún tiempo atrás hice un proyecto para una institución que era la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Tecnología, algo así. Es como la UNESCO, pero solamente de Estados Iberoamericanos. Entonces lo que ellos tienen es un sistema de reconocimiento de voz en Aymara, ¿sí? Ellos han entrenado un sistema de reconocimiento de voz y el problema que ellos tenían era que era bien difícil conseguir a lingüistas especializados en fonética, ¿no? Entonces, especializados en fonética y que sean expertos en Aymara. La mayor parte de la gente que estudia lingüística acá no se va a fonética, no se va a traducción y de lenguas extranjeras, no de lenguas nativas. A ver, creo que no estoy compartiendo mi pantalla, la pantalla correcta. Esta es la pantalla correcta. Ya. Entonces, como les decía, ellos tenían un problema, que era que había muy pocos lingüistas que fueran expertos en fonética y en fonética aymara, ¿no? Entonces lo que hicimos ha sido desarrollar una red neuronal recurrente para convertir grafemas a fonemas. Entonces, ¿qué es un grafema? Es simplemente un carácter, ¿no? Una representación escrita de un carácter, de una palabra. Y un fonema es una representación escrita de un sonido. Entonces, cada palabra, bueno, ¿no? Cada letra de un idioma tiene un sonido asociado. Por ejemplo, en el español, la A, este grafema, este carácter A, tiene el sonido A, ¿no? Y nunca cambia. Pero, por ejemplo, en otros idiomas, como en el inglés, esta A puede variar, ¿no? Este grafema puede tener
distintas pronunciaciones de acuerdo a qué caracteres están antes y qué caracteres están después, ¿no? Entonces esto es bien importante. Ahí lo que nosotros hemos identificado ha sido que para realizar este tipo de predicción necesitamos una red recurrente que tome en cuenta la secuencia, ¿no? No solamente el estado de una palabra, sino toda la secuencia de los caracteres. Ya, entonces hemos utilizado una red neuronal, ¿cómo se denomina? Una red neuronal recurrente, ¿sí? Ya. Entonces una red neuronal recurrente es igual que una red neuronal, pero se desdobla en el tiempo, ¿no? Y se hace una retropropagación en el tiempo y es bien complicado, es bien loco entender este proceso, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en vez de tener solamente un vector de entrada, nuestro vector de entrada cambia en el tiempo. Tenemos una secuencia de vectores. Empieza en 0, 1, 2 y así, ¿no? Entonces ya esto depende del tiempo, ¿no? Fíjense que la hipótesis, o sea, la salida de nuestra red neuronal depende de la hipótesis en un tiempo anterior, ¿sí? Y depende de la entrada y depende de los parámetros, en este caso teta, ¿no? Los pesos de la red. Entonces aquí se agrega una nueva variable que esta es bien complicada de tratar, ¿no? Entonces lo que hacemos es una red neuronal que se utiliza, una red neuronal normal como la que hemos visto, se denomina una red neuronal 1 a 1, ¿no? Entonces tenemos una entrada en un tiempo específico y una salida. Tenemos otro tipo de redes neuronales recurrentes que son de 1 a muchos. Entonces tenemos una entrada, o sea, podemos tener digamos que una imagen, y en la salida tenemos una secuencia, ¿no? Te puedes tener una secuencia de palabras o un sonido, ¿no? Un conjunto de muestras de sonido. Tenemos el muchos a 1, que tenemos de entrada una secuencia y de salida un solo vector. Tenemos el muchos a muchos, ¿no? Que tenemos de entrada una secuencia y tenemos de salida una secuencia, y que es otro tipo de muchos a muchos que es sincronizado, ¿no? Desde el primer instante de tiempo tenemos una salida. Entonces, para nuestra aplicación hemos utilizado ¿no? El muchos a muchos. Hemos utilizado esta red neuronal que se llama el LSTM, que tal vez luego lo veamos. Aquí están sus fórmulas, aquí están cómo funcionan, ¿no? Las activaciones. Vean que acá estamos utilizando funciones de activación de tangente hiperbólico y de sigmoide, ¿no? Para distintos tipos de activaciones. Lo que teníamos que hacer era la descomposición fonética. Tenemos una palabra en Aymara que se compone de un conjunto de caracteres que son estos caracteres, ¿no? de la Aymara, digamos, son simplemente caracteres latinos. Esta palabra, por ejemplo, Haniwa, se transforma en un conjunto de sonidos o fonemas, ¿no? Que hay también estándares para la notación de fonemas. Entonces, en este caso, en este estándar que es el ARPA, se denomina así, ¿no? Este es el sonido de la J, se traduce como estas dos H's, ¿no? Así. Esta es la A, la N, la I es una I y una Y. Esto corresponde a sonidos. Entonces tenemos que hacer esa traducción, ¿sí? Lo que hemos hecho ha sido entrenar la red recurrente. Y lo que hemos utilizado ha sido un diccionario de pronunciación que esta institución ha conseguido. Ese era nuestro dataset, donde ellos tenían aproximadamente 20.000 palabras. 20.000 palabras de Aymara con sus correspondientes pronunciaciones, que le han hecho trabajar a uno o varios lingüistas, ¿no? Todo el día para traducir esas pronunciaciones. Pero obviamente no eran todas las palabras de la Aymara, ni tampoco, por ejemplo, todas las conjugaciones de los verbos, todas las formas de los adjetivos, todas esas. Entonces, eso era lo que faltaba, y eran bastante más variaciones. Y esas variaciones no eran tan simples de hallar. Entonces, y tampoco era tan fácil de conseguir un experto que se dedique a hacer eso solamente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido generar una red neuronal que genere esas pronunciaciones. Y esta es la salida, ¿no? De la red neuronal, miren. Tenemos de entrada una palabra y tenemos de salida los sonidos. Entonces, la arquitectura de la red, como ya les he dicho, la arquitectura de la red simplemente es el conjunto de capas y la cantidad de parámetros en cada capa, ¿no? de nodos. Vamos a utilizar estos nodos especiales que son los LSTM, que son nodos recurrentes, ¿no?
Entonces, fíjense, el dataset ni siquiera teníamos 20.000, teníamos 3.000 ejemplos nada más, ¿no? Otra limitación era que no teníamos antecedentes. En ningún otro lugar hemos encontrado un estudio que haga este tipo de trabajo con el idioma aymara. No habían datasets, no habían estudios, no había nada, ¿sí? Ni siquiera con otros algoritmos. Y que tenía que ser fácil de usar esta aplicación. ¿Cuáles han sido los resultados? Hemos podido entrenar de los 3.000 ejemplos, como les he dicho, solo hemos utilizado 2.800 para el entrenamiento, ¿no? Y lo demás era para pruebas. Entonces, el entrenamiento de esta red ha sido bien interesante porque al final, ¿qué es lo que pasaba? Cuando he empezado a entrenar, el error ha empezado a disminuir, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en esta palabra kamasa, la predicción era todos eran as. Y yo, pucha, qué bacana, sí. Pero el error era pequeño, ¿por qué? Porque le había chuntado a 3 caracteres, ¿no? A las 3 as que existen. Pero las demás las estaba ignorando. Y si había una A, todas las predicciones eran A. Entonces ahí es donde he podido identificar efectivamente que se estaba haciendo un overfitting, ¿no? Entonces estaba haciendo realmente un overfitting, porque solamente predecía A y conseguía un buen resultado. Entonces he modificado los hiperparámetros, he modificado algunas otras cosas y empecé a entrenar. Lo dejaba horas y horas entrenando y no cambiaba, ¿no? Hasta que en un momento he empezado a identificar lo siguiente, ¿no? En el entrenamiento decía kamasa y aparecía una Q y todas las demás eran as. Entonces era bien interesante porque la red había empezado a aprender con qué letra empezaban las palabras, ¿no? Había empezado a reconocer los primeros sonidos. Y así pues, lo he dejado entrenando por días, ¿no? He matado una computadora entrenando esta red. Al final hemos logrado un resultado bastante preciso, ¿no? Hemos logrado obtener una precisión de 73%, pero 73% perfecto sobre palabra y fonemas. Entonces, obviamente no era perfecta la traducción, ¿no? Pero ayudaba bastante en la cuestión que les decía de predecir conjugaciones de verbos, formas de adjetivos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes pueden ver una aplicación ya bastante real, que no solo es real, sino que yo la he hecho, ¿no? De principio a fin. Entonces les puedo decir cómo se ha generado, cómo se ha entrenado y todo esto, ¿no? Y todo lo que les he hablado hoy sobre el dataset, sobre el overfitting y eso, lo he podido también experimentar acá. Entonces, ese es un ejemplo de aplicación, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Uh-huh. Cada época, dices. A ver, he tenido varias sesiones de entrenamiento, ¿no? Cada sesión de entrenamiento obviamente tenía distintos hiperparámetros, ¿no? Las primeras sesiones en las que he detectado que se estaba overfiteando, cada sesión de entrenamiento era como unas 3 a 4 horas. Pero en las últimas, la última en la que hemos obtenido este modelo, el que mejor se ha desempeñado, la sesión de entrenamiento ha debido durar unas 13 horas, ¿no? 13 horas continuas. Y han debido ser alrededor de unas 50.000 épocas, ¿no? Entonces 50.000 veces ha pasado todo el dataset, esos 2.800 ejemplos. Y recién ha podido generalizar bien, adecuadamente. Por eso les digo, las redes neuronales necesitan hartos datos y necesitan harto entrenamiento. Pero eso también ha sido porque la compu que estaba utilizando era mi laptop, ¿no? En la que he entrenado. Era una NVIDIA GT 840M, digamos, que tenía creo que 90 núcleos CUDA. Era pues bien básica, ¿no? No era ni siquiera gamer esa GPU. Y como les digo, la PC ha muerto luego porque el regulador de tensión se ha tirado, ¿no? De tanto darle a full, al 100% toda la noche, todos los días. Ha muerto, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza GPU en este tipo de redes neuronales, ¿no? Afortunadamente ahora hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, el Google Colab. Ustedes tienen una disponible por unas cuantas horas, tienen una
una K80, una Tesla K80 que tiene alrededor de 3000 núcleos CUDA, ¿no? Yo tenía 90, esta tiene 3000 núcleos CUDA de una arquitectura mucho más superior. Esas 13 horas que he entrenado, esa última sesión de entrenamiento, en Colab ustedes tranquilamente lo pueden hacer en 2-3 horas. Entonces bien importante eso del hardware también. Pero eso les voy a hablar luego, ¿no? Pero sí, es bastante tiempo. Y eso no es nada. ¿Sí? Este modelo que yo he generado es bastante pequeño. La gente en otras universidades tiene núcleos, o sea, tienen nodos, clusters de computadoras. Cada nodo tiene como 8 GPUs. Y no son cualquier GPU, son las de más alta, ¿no? Las Titan, digamos. Entonces cada nodo tienen 8 de esas. Tienen alrededor de 4 o 5, depende de la universidad, depende de su laboratorio. Digamos, pónganle unos 8 nodos de 8 GPUs cada nodo. Y en esas computadoras, en esos clusters, se entrenan durante semanas y meses sus modelos, ¿no? Son modelos increíblemente grandes. Y esos modelos se utilizan ya para predecir, por ejemplo, cáncer en imágenes, en radiografías, ¿no? Cáncer de mama. Hay un paper reciente que ha salido sobre cómo detectar COVID-19 en radiografías de los pulmones. Y son pues imágenes de resoluciones increíblemente altas, son bien grandes. Por eso necesitan esa cantidad de procesamiento, ¿no? de poder de procesamiento. Entonces no es algo como que ¿cómo se puede decir? Esto no es una curiosidad nomás lo que hemos avanzado, ¿no? Los conceptos que hemos avanzado se utilizan a gran escala, ¿no? Y para aplicaciones bastante reales. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ya, antes de terminar, porque esto es todo lo que teníamos que ver, ¿sí? Me gustaría hacerles una consulta, ¿no? Quiero que quedemos con ustedes cuál va a ser el framework que vamos a utilizar para redes neuronales, ¿sí? Entonces yo quería dejarles a ustedes para que puedan decidir. Les voy a mostrar las dos opciones que tenemos, ¿no? Si ustedes tienen otra opción, también pueden presentarla, ¿no? Pero esto lo vamos a decidir el día martes, o sea, esto se los voy a dejar de tarea para que cada uno de ustedes voy a hacer como encuesta y todos tienen que llenar la encuesta y con eso vamos a decidir qué framework vamos a usar, ¿no? Entonces su tarea es básicamente leer sobre las herramientas que les voy a mostrar y dar una decisión con criterio, ¿no? Decir, yo quiero usar esta herramienta porque me parece que tiene estas ventajas y me parece que bla, 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 ¿no? Entonces, la primera herramienta que obviamente ustedes deben conocer es TensorFlow, ¿no? TensorFlow es un framework para diseñar aplicaciones de Deep Learning, redes neuronales y todo eso. Como ustedes pueden ver acá dice TensorFlow es una plataforma open source extremo a extremo, es decir, pueden realizar todo el flujo del diseño de una red neuronal para Machine Learning en general, ¿no? TensorFlow es una de las librerías más usadas actualmente, ha sido desarrollada por Google y ha sido liberada hace ya un año más o menos, ¿no? Y se utiliza extensivamente en aplicaciones de todo tipo, ¿sí? Una de las características de TensorFlow es que ha sido diseñada exclusivamente para su despliegue en entornos de producción, ¿no? Entonces tiene herramientas bastante interesantes para lo que son, ¿cómo se dice esto? Desplegar tus aplicaciones en un servidor, en un clúster o incluso en un celular y cosas así, ¿no? Esa es su orientación más que nada. Entonces, la página es tensorflow.org. Entonces, hasta el día martes, digamos, vamos a discutir un poco sobre esto. Entren a esta página. Aquí tienen recursos. La API que utilizaríamos sería esta de acá, la 2.1, ¿no? La versión 2.1, que es la última y más estable, ¿sí? Incluso aquí tienen un tutorial y todo, ¿ya? Obviamente vamos a trabajar con Python.
Aquí tienen también cursos, tienen un montón de cosas, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Entonces denle una mirada a su documentación, denle una mirada a aquí Why TensorFlow, ¿no? Aquí tienen casos de estudio, hay un montón de datos en su página web, quiénes lo usan, cómo lo usan, todo eso. Esa es la opción número 1, ¿ya? TensorFlow. La opción número 2 es PyTorch. Entonces, PyTorch es otra librería que está siendo apoyada por Facebook en este caso, ¿no? Facebook es la que está liderando el desarrollo, también es una librería open source. Y PyTorch también es una librería completamente orientada a lo que es Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Tiene un entorno, tiene un enfoque distinto, ¿no? PyTorch se caracteriza porque es un poquito más amigable para ¿cómo es esto? Para la investigación, ¿no? Es un poco más flexible. La API de PyTorch para realizar redes neuronales, para programar, es un poco más flexible que la de TensorFlow. En TensorFlow, bueno, eso también es su tarea, no es parte de su tarea, que vean cuáles son las diferencias entre PyTorch y TensorFlow. Porque ambas son bastante populares en el ámbito de la investigación y desarrollo de Deep Learning, ¿sí? Entonces igual denle una leída acá, aquí está toda su documentación, acá tienen incluso plataformas, ¿no? Que ustedes pueden ir directamente a AWS y abrir un clúster y empezar a trabajar. Tienen su foro, todo lo que necesitan, ¿ya? Entonces esa es la opción número 2, ¿no? Entonces la página es pytorch.org. ¿Ya? Así que este es el menú. Aquí está el menú. En el menú, bueno, en la página también tienen su documentación, tienen tutoriales, recursos, un blog, tienen un montón de cosas. ¿Ok? Entonces eso va a ser como que una pequeña tarea para la siguiente clase. De que vamos a hacer una encuesta y vamos a hacer una discusión sobre cuál de estas dos herramientas vamos a utilizar para desarrollar redes neuronales, ¿no? Como ya estamos llegando a la última parte de la materia y entonces necesitamos avanzar esto, yo creo que la siguiente semana vamos a hacer el laboratorio. O sea, para la subsiguiente, a ver, veremos el calendario. ¿Cómo puedo ver el calendario? Ya. Para la... ¿Dónde está? ¿Dónde estamos en marzo? No, abril, mayo, ¿no? A ver, la siguiente clase, el día martes, que sería 5, ¿no? 5 de mayo, vamos a hacer el laboratorio de la implementación de las redes neuronales, ¿no? Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de vectorización, cómo hacer esto del descenso gradiente y todo esto. Y les voy a dejar el laboratorio de ese tema, que es la implementación de la red neuronal. Ese laboratorio va a vencer el día... ¿dónde está? Jueves, a ver, veremos cuándo tienen que ser cuándo tiene que ser el examen. Según esto, nuestro examen final tiene que ser en... Bueno, este es el examen de la segunda fase, ¿no? Tiene que ser el 28 de mayo, ¿sí? 28 de mayo. Entonces tenemos una... A ver, 5... Sí, tenemos una semana. A ver, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, está bien, 4 semanas, sí, está bien, nos alcanza el tiempo. Y luego es solamente su proyecto, ¿no? Vamos a hacer sesiones personales para que avancemos en su proyecto. Ya, está bien. Tenemos tiempo todavía. Entonces, como les había dicho, el día 5 de mayo vamos a lanzar la tarea del laboratorio de redes neuronales con NumPy. Eso va a vencer el jueves 14 de mayo, ¿sí? Aquí.
ahí tienen que presentarlo. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer va a ser avanzar TensorFlow o PyTorch. Vamos a intercalar, ¿no? Sesiones de teoría, donde vamos a ver arquitecturas de redes neuronales, y sesiones de laboratorio. Ya, perfecto. Entonces, como les dije, para el día martes 5 vamos a discutir esto de la librería. ¿Alguien tiene alguna duda en esta parte? ¿Consultas? Factores como qué más o menos, dame un ejemplo. O